Lucas 22, 39 al 46. Dice así. Leamos juntos, por favor, amados. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Este último versículo de nuestra lectura, el versículo 46, me ha invitado a meditar en nuestra vida de oración y en la gran necesidad que tenemos de orar más y mejor. Lo que leemos corresponde al inicio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de sus sufrimientos por nosotros. Después de tomar la última cena con sus discípulos, celebrando la Pascua, y al mismo tiempo habiendo instituido la conmemoración de su sacrificio, él salió y se dirigió al monte de los olivos a orar, al huerto del Getsemaní. Nuestro hermano Lucas, el médico amado, en su evangelio no narra exactamente igual este episodio que los otros evangelistas, los discípulos Mateo y Marcos. Él no repite las 3 veces que el Señor les dijo que oraran. Sin embargo, no tiene por qué haber ningún conflicto, simplemente es la manera de narrarlo. Lucas no estuvo ahí presente, él hizo una investigación de los hechos. Pero está hablando de esos momentos tan difíciles de nuestro Señor. Y esto que leemos en el versículo 46 me habla de nuestra oración. Así que, según me lo permita el Señor, quisiera meditar primero en por qué dormimos cuando más necesitamos orar. Luego meditaremos en que siempre necesitamos orar. Y por último, meditaremos en algunas cosas que debemos añadir a nuestra oración. El Señor nos ayude esta mañana. Amén. Primero meditemos en por qué dormimos cuando más necesitamos orar. La pregunta que tenemos al inicio del versículo 46 debe provocarnos a meditar en nuestra vida de oración. ¿Por qué dormís? Esta pregunta debe comprenderse en su contexto. Lo que el Señor estaba preguntando puede comprenderse mejor a la luz de la instrucción que dio a sus discípulos en el versículo 40. Él les dijo: oren. Así que bien podría entenderse de la siguiente manera, como si el Señor hubiera preguntado: ¿por qué duermen cuando les pedí que oraran? El Señor les mandó a orar, pero ellos dormían. Otra forma de verlo sería si leemos la pregunta a la luz del versículo 44, como diciendo: ¿por qué duermen cuando ven que yo estoy en gran agonía? Vean lo que dice el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estaba en agonía de espíritu.
Los otros evangelistas narran que el Señor les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Si entendemos esto, podría entenderse la última pregunta como de esta manera: ¿por qué duermen cuando ven que yo estoy en gran agonía? Mateo 26:40 dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora, conmigo o junto a mí una hora. Y Marcos 14:34 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Leyendo esto observo que el Señor les mandó que oraran porque la hora en la que estaban era una hora de gran tentación para todos ellos. Y el Señor les dijo que oraran con Él. Él estaba muy triste, estaba cargado por lo que venía a su vida al poner su vida por los pecadores. El Señor les pidió que oraran con Él, pero ellos dormían. Una tercera manera de meditar en esta pregunta sería si la leemos a la luz de la razón por la que el Señor le dijo que oraran. El Señor les dijo en el versículo 40 que oraran para que no entraran en tentación. Y se lo repitió en el versículo 46, les dijo: oren para que no entren en tentación. El Señor les dijo que debían orar para no entrar en tentación, pero ellos dormían. Si tomamos cada una de estas formas de analizar la pregunta, podremos extraer una gran enseñanza para nuestra vida de oración, amados. Número 1, debemos orar porque el Señor nos lo mandó, sencillamente. A veces pensamos que tenemos que oír una voz del cielo que nos deje sordos y nos mande a orar. Pero el Señor simplemente dijo: oren. Debemos orar porque el Señor nos lo mandó, sencillamente. No necesitamos otra razón. Él es nuestro Señor y debemos obedecer sus mandatos. No necesitamos nada más para aprender a orar o para hacerlo bien y para hacerlo constantemente. Él dijo: oren, punto. Eso es suficiente. Número 2, los apóstoles debían acompañar al Señor en su hora de angustia, en su hora de angustia por nosotros. De esa manera, nosotros también debemos acompañar a nuestros hermanos cuando sufren. Debemos orar siempre unos por otros, y más aún cuando alguien se encuentra en la hora de aflicción. Pero también en ese sentido, podemos ver que nos es necesario orar cuando nosotros mismos estamos en aflicción. El Señor estaba en aflicción y oró a su Padre en los cielos. Muchos de nosotros dejamos de orar cuando viene la aflicción. Muchos dejamos de orar cuando los hermanos están en aflicción. Y algunos, cuando estamos en gran aflicción, dejamos de orar también. Lo que debemos hacer es apartarnos y clamar a nuestro Padre que está en los cielos. Y así debemos acompañar en oración también a nuestros hermanos que sufren. Cuando hay aflicción es un buen momento para orar. Dijo el apóstol Santiago en su carta: ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oraciones. Debemos orar cuando hay aflicción. ¿Alguno se ha dado cuenta que cuando está muy afligido deja de orar? ¿A alguien le ha sucedido? Y viene una frialdad terrible. Y ahí es cuando más deberíamos de orar. Número 3, debemos orar para no entrar en tentación, así de sencillo. Número 1, dijimos que debemos orar porque el Señor lo mandó. Número 2, debemos acompañar a nuestros hermanos con oraciones en la hora de aflicción, igual que nosotros debemos orar cuando estemos en aflicción. Pero número 3, debemos orar para no entrar en tentación, hermanos. La hora en la que se encontraron los apóstoles fue crítica, estoy seguro que fue probablemente una de las horas más difíciles de toda su vida.
Pero creo que sus vidas fueron probadas más de lo que podríamos comprender. Pero también todos los creyentes tendremos que atravesar por valles de sombras y por angustias. Debemos orar constantemente en esos momentos para no entrar en tentación. Una cosa es ser tentados, otra muy diferente es entrar en tentación. Todos somos tentados todo el tiempo, pero cuando caemos en la tentación, se dice que hemos entrado en tentación. Cuando las tentaciones aparezcan, debemos orar para no entrar en ellas. Es muy difícil salir cuando ya hemos entrado en la tentación. Cuando la tentación ya nos atrapó la mente, el cuerpo, el corazón. Es muy difícil salir de ahí. Por eso cuando la tentación aparezca debemos orar para no entrar en ella. La gran pregunta es: ¿por qué dormimos cuando debemos orar? Es una cuestión totalmente de la carne, decidir no orar cuando el Señor nos lo manda. O decidir no orar cuando nuestros hermanos están en aflicción. Es algo de la carne totalmente. Algunos tenemos todavía el descaro hipócrita de decir: voy a estar orando, y no oramos. Solo para aparentar que somos condescendientes, que somos espirituales. Pero decidir no orar cuando nuestros hermanos están en aflicción es de la carne. O cuando nosotros mismos estamos en aflicción. Es una carnalidad no orar. Es de la carne. La carne está molesta por lo que está sucediendo. Y en vez de clamar al Señor, simplemente deja de orar, deja de buscar a Dios. Es como un acto de rebeldía de la carne. También es un acto carnal no orar cuando la tentación acecha nuestras vidas. Es casi como decir que la tentación venga, mejor me tiro al abandono. Es de la carne. Hermanos, debemos orar. No debemos dormir cuando debemos orar. No debemos permitirnos dormir si no hemos orado. Pero el punto es que no debemos escoger dormir cuando deberíamos estar orando. Que esta pregunta resuene en nuestra vida de oración. ¿Por qué estás durmiendo cuando deberías estar orando? Hace muchos años oí una anécdota que me causó mucha gracia. Era un predicador, lo estaba escuchando, y él decía que tenía que predicar a una audiencia muy grande en un estadio. Cuando llegó al estadio se dio cuenta de que no llevaba sus hojas para predicar. Y entonces empezó con ansiedad a buscar si había alguna oficina donde le pudieran prestar una computadora, tal vez para que le enviaran las hojas o algo. Y entonces estaba bien afanado y resulta que entraba en todas las puertecitas del estadio y no había nadie, todo estaba apagado, y se ponía más ansioso y de repente vio un rotulito en una puerta ahí al fondo. El rotulito decía: ora, estúpido, ora. A veces hacemos cualquier otra cosa en vez de orar, cuando lo que deberíamos de estar haciendo es orar. Así es que, pues esto es en cuanto a esa pregunta: ¿por qué dormimos cuando necesitamos orar?
Que resuene esa pregunta en nuestras vidas. ¿Por qué estás durmiendo cuando deberías estar orando? Meditemos ahora en lo siguiente. Siempre necesitaremos orar. Este es mi segundo punto. El Señor les instruyó a orar para que no entraran en tentación. Ellos estaban en una condición en la que comúnmente los seres humanos no queremos orar. Estaban en una condición muy mala. Lea el versículo 45. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Si lo leemos así a secas en español, como dice la Reina Valera 60, pues sencillamente muchas veces cuando estamos muy tristes decidimos no orar. Quisiera meditar en esto brevemente. Según la traducción del relato de Lucas, los discípulos estaban con una profunda tristeza que les provocó quedarse dormidos. Mateo 26:43 dice que el Señor los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Marcos 14:40 nos enseña lo mismo. Estaban cargados de sueño sus ojos. Lo de la traducción de Lucas puede resultar diferente porque Lucas usó una palabra distinta para describir lo que los discípulos estaban sintiendo. Pero no significa que haya una contradicción. La palabra que Lucas utilizó puede ser entendida como dolor físico o emocional. Así es que es una palabra muy relacionada con, tal vez no con la tristeza, pero sí podría traducirse como pesar, que puede ser físico o emocional. Y entonces generalmente se traduce tristeza, pero no está contradiciendo lo que los otros apóstoles dijeron. De hecho, según los diccionarios de Vine y de Toggi, esta palabra puede ser traducida como tristeza o como malestar, también como pesar, incluso como molestia o dolor, como pena o incluso como mala gana. Es simplemente un pesar muy grande el que tenían, si los unimos probablemente por el cansancio que ellos tenían. Así que no necesariamente hay una contradicción, simplemente Lucas utilizó una palabra distinta para para relatar lo que sucedió. Los tres relatos vierten un profundo desacomodo en los cuerpos y en las mentes de los discípulos, y el Señor también tenía ese mismo desacomodo y ese mismo pesar. Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Probablemente los apóstoles no sabían exactamente lo que el Señor iba a padecer en ese momento, así es que es muy probable que la debilidad de ellos se refiriera más al pesar físico. Estaban extremadamente cansados de andar para arriba y para abajo con el Señor. Ya se había celebrado incluso la Pascua y ellos seguían despiertos a la hora de la madrugada. Cuando la Escritura dice, y el Señor les dijo a ellos, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, probablemente se refería a que sus cuerpos podían estar completamente cansados y molestos por lo que estaba sucediendo, pero ellos debían orar usar el espíritu para orar. Pero el punto es que los tres relatos vierten este profundo desacomodo en los cuerpos y mentes de los discípulos y del Señor en aquella hora, quizá por las largas horas que caminaban de un lugar a otro, en el extremadamente exigente ministerio del Señor en este mundo. Los discípulos estaban muy cansados y puede ser que la agonía física y emocional del Señor, porque Él sí tenía una agonía física y mental y emocional, puede ser que esa agonía del Señor en sus momentos de aflicción también recayera de alguna manera sobre ellos. Ellos se encontraban muy decaídos y con malestar físico de sumo cansancio. Y esto estaría en consonancia entonces con los tres relatos.
El punto es que un malestar de cansancio y hasta dolor les impedía orar como el Señor les mandaba. Quizá el Señor les dijo: es cierto, la carne no soporta esto, pero el espíritu está dispuesto, es decir, sí deberían poder orar. La vida del cristiano está siempre acompañada de tentaciones. Evidentemente hay épocas en la vida en las que las aflicciones o tentaciones son tan fuertes que casi nublan el entendimiento para recordar la Biblia o lo que la Biblia nos aconseja, o incluso nos nublan el entendimiento para orar. Sin embargo, siempre hay tentaciones. Nosotros deberíamos de aprender un poco más profundamente a estar alertas aún cuando todo aparenta estar tranquilo. Muchas veces el tiempo de prosperidad o las veces en las que todo nos va bien, y aún cuando somos elogiados, aplaudidos por otras personas, son épocas de más tentación que las épocas de aflicción. En realidad todos somos tentados en las épocas de abundancia y bienestar, como en las épocas de aflicción y de angustia. Toda etapa tiene su tentación para la carne. Satanás ha refinado sus formas de tentar y también nuestra carne ha disfrazado más su forma de buscar placer. Conforme avanza la vida, también el pecado busca nuevos recovecos para entrar en nuestra vida. Somos tentados en la época en la que somos aplaudidos, como en la época en la que somos humillados. Somos tentados en la época en que somos amados, como en la época en la que somos odiados. Somos tentados en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en la quietud y en el bullicio, en las hostiles calles de nuestro país y en lo íntimo de nuestro hogar, con nuestros enemigos y con nuestros amados, en la niñez, en la juventud y en la vejez, en la soltería y en el matrimonio, cuando estamos en los asuntos del mundo y cuando estamos en la iglesia congregados con nuestra familia eterna. Siempre somos tentados. Y como siempre somos tentados, siempre deberíamos orar para no entrar en tentación. Pienso que hay tentaciones muy sutiles que requieren que seamos gente que ora mucho. Hoy de verdad debemos entender que Satanás ha perfeccionado sus maneras de disfrazarse como ángel de luz. Hay personas que reciben un milagro en una iglesia de falsas doctrinas y dicen: ahora me quedo acá porque aquí me sucedió ese milagro. No importa si predican la verdad o no, me sucedió un milagro acá. ¿Se dan cuenta lo sutil de lo que estamos diciendo? Les puede estar yendo tan bien que su tentación sea alejarse de la verdad. Pero también hay otros ejemplos. Por ejemplo, el diablo usa una artimaña muy sutil para destruir hasta las congregaciones más pequeñas, como la nuestra. Me refiero a la calumnia. La palabra griega que se traduce diablo significa calumniador. Si buscan la definición de calumnia, es hacer una acusación falsa con el fin de causar daño. Es decir, Satanás es el falso acusador en jefe. Eso es lo que hace el diablo entre nosotros. Lo hizo con el Señor Jesús. Levantó falso testimonio contra él. Los testigos falsos que hablaron en el juicio contra el Señor Jesús eran usados por el diablo para causar daño al Señor. Pero el diablo también calumnia a nuestros oídos acerca de los demás hermanos. El diablo también calumnia de Dios. Sí, él habla mal de Dios a nuestros oídos, a nosotros. Pero también le habla mal de nosotros a Dios. Quizá han escuchado el relato de Job cuando Satanás se presentó delante de Dios y les dijo:
quítale sus riquezas, vamos a ver si no blasfema contra ti. Él habla mal de Dios a nosotros y a nosotros de Dios, pero también habla mal de nosotros a los hermanos y habla mal a los hermanos de nosotros. Puede ser que un hermano está haciendo algo mal y el diablo aprovecha eso para hablarnos mal de este hermano. Y saben que el Señor nos manda a perdonar, a soportar, incluso a confrontar y tener paciencia para los hermanos, pero el diablo comienza a decirnos cosas como: mira lo que hizo, lo hizo en contra tuyo también, deberías apartarte, deberías dejar de hablarle, deberías comentarlo con otros para humillarlo. Seguramente toda la iglesia es igual. El pastor no hace nada con esa situación. Seguramente es porque esa persona da mucho dinero. El pastor tiene sus preferidos, a los que nunca corrige. Las iglesias que no estudian tanto la Biblia, aunque son iguales, deberías irte para allá porque te iría mejor, porque ahí sí te quieren. Satanás puede iniciar una de falsos testimonios y una de calumnias con solo ver que nosotros ya pusimos atención en lo que está haciendo mal un hermano. Y no estoy justificando que algún hermano haga algo malo. Lo que estoy diciendo es que si nosotros ya estamos envueltos en estos pensamientos, Satanás nos tiene ganada la partida por completo. No tenemos ningún chance contra él. Nos va a llenar tanto la cabeza que vamos a terminar por hacer lo que él nos dice. Hay hermanos que están haciendo malas cosas, pero para eso existe la confrontación en amor, para eso existe el consejo, para eso existe la disciplina de la iglesia, también para eso existe la oración por los hermanos. Pero definitivamente para eso existe el perdón. Colosenses capítulo 3 nos dice que debemos perdonarnos así como fuimos perdonados en Cristo. Debemos soportarnos incluso. Debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Pero cuando vemos que un hermano está haciendo algo malo y ponemos la atención en lo que está haciendo en vez de perdonarlo, Satanás usa eso para destruir nuestra mente y así provoca divisiones, destruye congregaciones completas. A mí me ha sucedido. Pero amados hermanos, esta avalancha de pensamientos provienen de nuestra carne y del diablo. No nos ayudan a hacer la voluntad de Dios. No nos ayudan a perdonar y a amar como Cristo nos amó y como Cristo nos mandó. Es más, estos pensamientos están diseñados para que tomemos venganza y sigamos destruyendo. Si nosotros oráramos más, podríamos ver lo destructivas que son las calumnias del diablo. Las calumnias que el diablo habla a nuestros oídos. Es cierto que alguien de la congregación puede estar haciendo malas cosas, pero el Señor nos manda a ser misericordiosos, perdonadores, a orar unos por otros, a aconsejarnos en la verdad, a confrontar el pecado a solas para rescatar al hermano. La Biblia habla claramente de qué debemos hacer en esos casos. Dividir una iglesia jamás es una solución. Pero la calumnia abre la puerta para que actuemos con venganza, con orgullo, sin misericordia y para dividir y traer ridículo a Cristo por medio de la iglesia. Así sucede con esta y con otras tentaciones. Hay tentaciones muy difíciles de detectar. Piensen en el orgullo. Hablábamos con mi amada esta semana y meditamos que el orgullo en la iglesia es una de las cosas más repugnantes que puede haber. Alguien dijo que el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta menos el que lo tiene. Es difícil de detectar nuestro propio orgullo. Además, el que piensa de sí mismo que es humilde, con eso deja ver que no lo es. Sucede de igual manera con la hipocresía dentro de la iglesia.
Alguien dijo que el hipócrita en la iglesia es el único pecador que usa a Dios para pecar. Él se está vistiendo de piedad, de cristianismo, se está disfrazando de espiritualidad, pero en realidad solamente está mintiendo. Hay muchas tentaciones y muchas de ellas son tan sutiles que no las podemos detectar en nosotros mismos. Por eso deberíamos de orar más. Muchos tenemos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Muchos tenemos meditaciones incluso pecaminosas delante de Dios y actuamos como si no las tuviéramos. Muchas veces corregimos al hermano en algo que hacemos y lo que lo hacemos peor. Somos duros para juzgar a otros como si nosotros no cometiéramos los mismos actos o peores. Por todo eso debemos velar en oración. No debemos dormir cuando deberíamos de estar orando. Si vemos que algo está mal en la iglesia, es tiempo de orar. Si nosotros mismos percibimos la tentación cerca de nosotros, es tiempo de orar. Si estamos afligidos o angustiados, es tiempo de orar. Este mundo, como no pone su fe en el Señor, considera que otras cosas son más importantes que orar. El mundo dice claramente, yo lo creo desde el punto de vista natural, que el sueño es sagrado, que deberíamos de dormir al menos 8 horas en la noche. Pero si ellos consideran el sueño sagrado, nosotros consideramos la oración sagrada. Debemos dormir, sí, hermanos, pero no deberíamos dormir cuando deberíamos de estar orando. Y hay días en que debemos dejar de dormir para orar, porque no hemos orado en otros momentos. Una de las grandes desventajas que tenemos frente al diablo es que él no duerme, nosotros sí. Peor aún, dormimos cuando deberíamos de estar orando. Es como si el general de la guardia de un reino se encontrara durmiendo en la puerta del palacio imperial cuando los enemigos están cerca. Recordemos, hermanos, debemos orar porque el Señor nos lo manda. También debemos acompañar con oraciones a nuestros hermanos que sufren. Y nosotros mismos debemos orar cuando estemos en aflicción. Y no olvidemos que debemos orar siempre para no entrar en las tentaciones que nos acechan día tras día, para que deshonremos a nuestro Dios. Amén. En la oración incluso podemos apuntar los pecados que Dios revela que nosotros tenemos. Muchas veces no entendemos nuestra propia mala conducta hasta que estamos en oración. Y si el Señor nos muestra nuestra mala conducta en oración, les ruego que lo apunten para orar en contra de eso que estamos haciendo mal. Siempre recuerdo la anécdota de un hermano, un maestro de teología que tuvimos, que se llamaba Stanford Orth. Él nos contaba que una vez vio a su esposa con una lista larga, así una hoja larga, y en su hoja tenía un montón de pecados, un montón, estaba llena la hoja. Y él le preguntó a su esposa qué era esa hoja, y ella le dijo, bueno, lo que pasa es que cuando voy a orar, le pregunto al Señor que me muestre, le digo al Señor que me muestre qué pecados hay en mí y los apunto para orar en contra de ellos. Y él dijo, qué montón de pecados, ¿verdad? Y ella le dijo, deberías de hacerlo tú también. Entonces él un día empezó a orar con una hoja de papel y dice que solo apuntó como 2 o 3. No encontró muchos. Pero a medida que fue haciendo el mismo ejercicio, su hoja se fue llenando y llenando y llenando y llenando.
porque aprendió a escudriñarse a sí mismo en la oración. Deberíamos de orar, porque ni siquiera sabemos cuánto pecamos. Según algunos de ustedes no pecan tanto. Créanme, hermanos, la Escritura dice que más amó el que más pecó. El que peca poco, según él, poco ama. Vean esta preciosa oración del salmista en el Salmo 19, versículos 12 al 14. Salmo 19, versículos 12 al 14, dice lo siguiente: ¿quién podría entender sus propios errores? La implicación es nadie. Es una pregunta retórica. Y después ora: líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vean qué oración tan limpia, hermanos. Nosotros en la iglesia liberal en la que estábamos aprendíamos a orar: bendíceme, prospérame. Bendice a mis hijos, cúbrelos con la sangre de Cristo. Manda ángeles a que me guarden parqueo. Cosas tan terribles que aprendimos en el pasado. Pero esta es una oración santa, hermanos, de alguien que realmente quiere ser limpio delante de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por favor, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Terminemos con el último punto, por favor. Algunas cosas que debemos añadir a nuestra oración. Estoy asumiendo que oramos. El que no ora no está vivo. No está vivo espiritualmente. Tiene un problema severo espiritual. Pero voy a hablar con los hermanos en Cristo que oran. Y quiero pedirles, hermanos, que añadan a su oración, número 1, más constancia. Si lo hacen desordenadamente, una vez a la semana, 2 veces a la semana, un día en la mañana, después vuelven a orar a los 2 días en la tarde, cambien eso, hermanos, añadan más constancia. ¿Sí? Es más, pueden poner sus horarios, lo hemos estado enseñando también en la escuela bíblica. Pongan horarios. Sé que no parece espiritual ponerle horarios a las oraciones, pero es que no aprendemos de otra manera. No, si no oramos, no nos vengamos con el cuento de eso no es espiritual. ¿Sí? No se venga con ese cuento. Si usted no ora, mejor ayúdese poniéndose horarios. Poco a poco. Después, ya cuando usted esté habituado a los horarios, va a ser más fácil. Use esa herramienta. Póngase 15, 20 minutos, una meta alcanzable, pero ore. Oremos. Añadamos constancia a nuestra oración, amados. La segunda cosa que quiero pedirles que añadamos es más tiempo en la oración.
Algunos estamos acostumbrados, mal acostumbrados a orar cuando vamos en el carro o a hacer oraciones que se bloquean, que se cortan porque estamos distraídos. Algunos en el corre-corre de la vida decimos, voy a orar cuando me esté bañando, y después se le cae el shampoo y deja de orar. Como a las 3 horas, perdóname Señor, estaba orando. Algunos caemos en malos hábitos como esos por no darle un tiempo específico a la oración. Algunos porque oran cuando ya están en la cama listos a dormir. Nada les da sueño, pero si se ponen a orar se duermen en menos de 3 minutos. Entonces, alguien me dijo, usted es profeta, pastor, por decir eso. No. Pero le pasa a muchos, ¿verdad? Y además hablo desde la experiencia. Yo también he practicado mal algunas de esas cosas. Y a veces pedimos solo por cosas materiales. Empieza el día, te doy gracias Señor por este día, gracias por los alimentos. No sé si ustedes se han dado cuenta que todo el mundo tiene un patrón para orar. Lo aprendimos incluso algunos en la escuelita de niños de la iglesia. Señor Jesús, te damos gracias, ¿verdad? Es un patrón, pero no estamos aprendiendo, no estamos añadiendo más Biblia a nuestra oración, a nuestra comunicación con Dios. Y por eso muchas veces la doctrina no baja al corazón. Lo vemos solo como un aprendizaje vacío que no sabemos cómo aplicarlo, pero cuando oramos, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, eso se vuelve vida en nosotros. Básicamente les estoy hablando de Efesios 6:18, en donde dice que la armadura de Dios la debemos aplicar a nuestras vidas, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Así es como se vive la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no es otra cosa que la sana doctrina de la justificación por la fe. Usted no tiene que ponerse enfrente de un espejo a decir, me pongo el yelmo y me pongo la coraza y no haga esas payasadas. Usted lo que necesita es entender la doctrina, qué significan esas cosas y orar conforme a ellas. Eso es lo que dice Efesios 6. La coraza de la justicia, la coraza de la justificación por la fe, la coraza de la justicia del Señor que es por la fe. Señor, yo creo que tú me has justificado por la fe en tu Hijo. Orar de esa manera es precisamente ponerme una coraza que va a evitar que Satanás me engañe. ¿Me estoy dando a entender? Ese es el punto. Hermanos amados, añadamos más contenido bíblico, por favor, a nuestras oraciones. Incluso podemos tomar los salmos y orar en base a ellos, aunque muchas cosas, si no las entendemos bien, la vamos a orar mal, incluso de los salmos, ¿verdad? Pero aprendamos, estamos aprendiendo mucho en esta congregación. Use incluso sus notas para orar en base a esas cosas maravillosas que estamos aprendiendo. Número 4, añadamos más fervor. Pareciera algo que no debe ser enseñado, pero es sumamente útil hacer entender que nuestras oraciones no deben ser frías. Nuestro hermano John Bunyan decía que muchas veces es preferible una oración fervorosa con pocas palabras que una oración fría con muchas palabras. Cuando estamos en la angustia, precisamente, difícilmente vamos a orar muchísimo tiempo. A veces sí, sería un gran descanso que logremos orar mucho tiempo en medio de la angustia. Pero hay ocasiones en las que estamos con tanto dolor que tal vez solo podemos hacer pequeñas oraciones de clamor al Señor, pero con todo el corazón. Añada fervor, no sea frío, no sea mecánico, no hable como que está grabando un audio en el WhatsApp, no. Como dice el Señor, como nos enseñó el Señor en Mateo capítulo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto.
Eso es lo que debemos hacer. Hablarle con amor, hablarle con esperanza, hablarle a nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Así es que número 1, debemos añadir más constancia. Número 2, más tiempo. Número 3, más contenido bíblico. Número 4, más fervor. Y por último, hermanos, más amor. Y con esto quiero decir que amemos más y más la oración. A mí me asombra leer en los himnarios antiguos que hubo gente que hizo himnos acerca de la oración. Dulce y grata oración. A solas al huerto yo voy. Oh, qué amigo nos es Cristo. Himnos dedicados a la oración. En este tiempo difícilmente encontramos eso. Tenemos gente que canta muy hermoso, mejores instrumentos, mejor tecnología, pero no necesariamente tenemos gente que ama más la oración. Uno de los rasgos evidentes de los hombres de Dios que admiramos del pasado es que eran hombres de oración. Y Dios los usó grandemente por esa razón. Muchos de nosotros fuimos enseñados mal al respecto de los dones. Nos enseñaron a desear tener dones, no a desear servir, no a desear amar. Y entonces se vuelve un tipo de individualismo en el que yo quiero tener dones para yo sentirme útil o ser alguien. Y entonces tenemos mucha arrogancia, divisiones, partidismos en la iglesia, mucho show y muchas cosas que no agradan al Señor. Porque la gente quiere tener un don, no está pensando en yo quiero servir, yo quiero amar. Por eso Pablo dijo, procuren los dones, pero les voy a mostrar un camino más excelente. Amen. Si no aman, aunque tengan todos los dones, de nada les sirve. Así es que yo les diría que pensaran en la oración, en algo que pueden llegar a amar personalmente. Hagámoslo juntos, hermanos. Pensemos en la oración en algo que es amable, en algo que podemos llegar a amar, en un tiempo muy preciado para nosotros, que en algún punto de nuestras vidas no vamos a estar dispuestos a negociarlo con nada más en este mundo. Se cuenta de nuestro hermano Adrian Rogers. Su esposa contaba que todas las mañanas lo encontraba en el jardín orando a Dios. Nuestro hermano Charles Spurgeon contó de un hombre de Dios en su libro Discursos a mis estudiantes, en la parte de la oración privada. Él contó acerca de un hermano que se molestaba cuando se despertaba y escuchaba el sonido de los herreros martillando. Se molestaba cuando escuchaba el sonido de los herreros martillando a las 4 de la mañana, porque él decía, ¿cómo es posible que ellos se levantaran más temprano a trabajar que yo para orar? No se levantaba molesto por el ruido, sino de por qué ellos fueron más hábiles para trabajar que yo para orar. Hermanos, debo compartir algo que dijo nuestro hermano Leonard Ravenhill en una ocasión. Tal vez no todos lo comprenden, pero quiero explicarlo. Él dijo, ningún hombre es mayor que su vida de oración. No está hablando de que los hombres son grandes. Está hablando de la condición del corazón. Alguien puede pretender ser grande delante de los hombres, pero delante de Dios no es nada que valga la pena recordar.
Delante de Dios algunos somos hombres que no oran simplemente. Ezra Shin en el pasado dijo: vivir sin orar es vivir sin Dios. Y vaya que algunos hemos pasado sin Dios muchos días y muchas épocas de nuestra vida. Y aunque recibamos el aplauso de los hombres, y aunque logremos engañar a todos los hombres, lo que somos delante de Dios, eso somos y nada más. Somos gente que habla bonito, somos gente que pasó con Dios toda la noche. Somos gente que aparenta ser muy espiritual o simplemente somos amigos de Dios como fue Enoc. O amamos la oración o no la amamos. Oremos más, hermanos. No durmamos cuando deberíamos estar orando. Oremos y lleguemos a amar la oración con nuestro Padre Celestial. Si tú no eres cristiano y me estás escuchando, déjame decirte algo. Dios no escucha las oraciones de los rebeldes que no le aman y no le buscan. Tú estás habituado a orar, a pedirle cosas a Dios, pero tú no amas a Dios, ni su palabra, ni su verdad. Quizá amas alguna religión o quizá amas algo, pero no a Dios, ni a Jesús, ni la santidad, ni su palabra verdadera. Y Dios no está obligado a escucharte solo porque hablas. Pero Dios te dice que puedes clamar a Él por salvación. La primera oración que Dios escuchará de ti es cuando clames por perdón y cuando clames que has confiado en su precioso Hijo. Por si no lo sabías, Jesús vino a este mundo, el Hijo de Dios vino a este mundo y vivió una vida justa bajo la ley de Moisés. Sin embargo, fue a la cruz y murió como un maldito. Pero fue a la cruz y murió como un maldito porque la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados. Después fue sepultado y resucitó al tercer día para dar vida eterna a los que confían en Él. Y Dios desde los cielos nos manda que oigamos a su Hijo y pongamos nuestra fe en Él. Si tú puedes hacer eso, déjame decirte que tus pecados son perdonados. Confía en Jesús. Síguele desde hoy, nunca te apartes de Él y un día verás la gloria de Dios. Deja de orar al aire, porque por medio de Jesús se nos anuncia el perdón de pecados y la vida eterna. Clama al Señor y Él te responderá. Clama por salvación, tendrás una vida nueva con la que podrás acercarte al Padre todos los días de tu vida. Pero nadie no es por medio de Cristo. Ven a Jesús, sé salvo. Ven a Jesús, acércate a Dios por medio de Él. Y hermanos amados, a la iglesia quisiera decirles solamente una vez más que por favor no durmamos cuando deberíamos estar orando. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra santa que nos confronta, nos corrige, nos redarguye, nos enseña y nos instruye. Enséñanos a orar cada vez más, hasta el punto en que amemos la dulce y grata oración. Estar contigo a solas con nuestro Padre Celestial. Por favor, perdónanos
el haber descuidado este privilegio en muchas ocasiones. Perdónanos no ser constantes. Perdónanos hacer esas oraciones cortas que se bloquean a cada rato por distracciones. Perdónanos si incluso oramos según la carne sin entender tu voluntad. Perdónanos si oramos fríamente y sin amor. Ayúdanos, Señor, a crecer en este precioso don. Que aprendamos a ir a nuestro lugar de oración, a nuestro cuarto y cerrada la puerta. Amemos orar a nuestro Padre que está en lo secreto. Porque nuestro Señor nos lo manda sencillamente. Pero que seamos suficientemente amorosos y espirituales para acompañar a nuestros hermanos que sufren con oración. Que nosotros mismos cuando estemos en aflicción oremos. Que oremos y que no durmamos cuando deberíamos de estar orando. Y que oremos para no entrar en las tentaciones. Gracias por hablarnos hoy, Padre Celestial. Gracias, precioso Señor Jesús, por tu santa palabra. Queremos vivir de acuerdo a ella para tu gloria. Padre Santo, queremos honrarte por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado.